Hola, buenos días. Lo primero sería presentarme. Yo soy Laura Martínez Carrasco, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y actualmente trabajo en el Consorci Sanitari del Alt Penedès Garraf y además formo parte de la unidad de patología mamaria del Consorci. Quería aprovechar este momento para darles gracias a la organización por contar conmigo como docente en esta primera edición del curso online y bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Yo os voy a hablar sobre el dolor mamario y el uso correcto del sujetador. Bien, pues el dolor mamario es el motivo de consulta más frecuente en las mujeres en edad reproductiva en las consultas de patología mamaria. Se estima que hasta un 70% de las mujeres sufren o han podido sufrir en algún momento de su vida dolor mamario. El mayor pico de incidencia se encuentra entre los 20 y los 40 años, disminuyendo en el embarazo y en la menopausia y siendo muy infrecuente en el varón. De esto ya podemos empezar a sospechar cuál va a ser la causa, teniendo sobre todo una base muy importante en el ciclo menstrual y hormonal de la mujer. Hasta un 15% va a requerir en algún momento algún tipo de tratamiento para este dolor mamario y es importante que el dolor y el cáncer de mama pueden coincidir en menos del 10% de las pacientes. Y si en estas mujeres hacemos una exploración física y tenemos unas pruebas de imagen normales, este porcentaje se reduce a menos de un 0,5%. Por lo que tendremos pacientes que acuden con un síntoma que les preocupa mucho, pero es importante descartarlo y tranquilizarlos porque la asociación en realidad es baja. Para clasificar el dolor mamario existen múltiples tipos de clasificaciones. Yo he escogido estas dos porque creo que representan muy bien. Uno es el por qué se produce y la otra nos va a permitir clasificar en diferentes causas este dolor mamario y nos va a permitir seguir el resto de la presentación. Sobre el propio origen del dolor mamario, se puede dar por estímulo local de los nociceptores de la mama, sea por un estímulo físico, por ejemplo, un traumatismo o una quemadura, o por estímulo químico, como podría ser un estímulo hormonal o factores inflamatorios. También se podría dar por la alteración de la conducción del impulso nervioso, sea directo, por ejemplo, una lesión directa sobre un nervio sensitivo o compresión, o de forma indirecta, porque puedan haber estímulos nerviosos con origen en territorios vecinos que nos den dolores reflejos, o también podría ser pues, por alteración en la percepción del impulso nervioso central, que esto ya serían causas muy raras, como por ejemplo pues un tumor cerebral pues que estuviese afectando a la percepción sensitiva justo del dolor de la mama. Esto es muy infrecuente. Respecto a la clasificación clásica, lo vamos a dividir entre aquel dolor cíclico, ¿vale?, que lo vamos a llamar mastodinia, a aquel dolor que no es cíclico y que por tanto no sigue ningún patrón, que lo clasificaremos como mastalgia, a pesar de que la nomenclatura de mastalgia incluiría cualquier tipo de dolor de la mama, pero bueno, dentro de esta clasificación, cuando hablemos de mastalgia nos referiremos a aquel dolor no cíclico, a un dolor de que tenga un origen extramamario o torácico, a un dolor asociado a un fármaco o a aquel dolor de componente mixto. Respecto a la mastodinia, como hemos dicho, será aquel dolor cíclico y por tanto va a tener una fisiopatología, sobre todo hormonal, asociado al ciclo menstrual. Este dolor cíclico empeora en la fase periovulatoria y en la fase lútea, mejorando tras la menstruación. Si vamos a ver qué pasa con las hormonas en estas fases y por tanto vamos a buscar un poquito la causa, veremos que justo en la fase periovulatoria tenemos un ambiente hormonal en el que predomina
una estimulación estrogénica que va a estimular los ductos mamarios y un descenso de la progesterona, que sería esta reflejada en color amarillo. La progesterona induce una apoptosis de los ductos mamarios, con lo cual si tenemos un estrógeno alto y una progesterona baja, lo que tendremos es una estimulación de estos conductos. En el periodo de la fase lútea también nos encontraremos exactamente con este mismo ambiente hormonal. Tendremos una progesterona baja y unos estrógenos todavía elevados. Cuando se produce la menstruación ya se produce este descenso y esta tensión mamaria mejora. También tenemos la acción de otra hormona que es la prolactina, que a pesar que no interviene en este ciclo menstrual, sí que parece que dentro de unos valores normales durante todo el ciclo menstrual se van produciendo pequeños pulsos y aumentos y descensos de la prolactina. Como sabemos, la prolactina tiene su función produciendo la lactogénesis, con lo cual estos pequeños pulsos también podrían aumentar el contenido de estos ductos y favorecer esta tensión mamaria. Quería hacer aquí un inciso sobre un concepto que es el concepto ANDI, que se refiere a aquellos cambios fibroquísticos que antiguamente lo llamábamos como mastopatía fibroquística, en la que se produce una alteración local del estroma. El concepto ANDI, que está definido, su nombre lo que indica es aberraciones del desarrollo y evolución normal de la mama, en realidad es un concepto funcional, es unas alteraciones o desviaciones de la normalidad anatomopatológicas de la glándula que se dan por la acción hormonal sobre el tejido mamario. Como hemos dicho, no se considera una patología, pero tampoco una normalidad. Nos encontraríamos justo en un punto medio. Y este conjunto de cambios anatomopatológicos se componen por quistes, metaplasia apocrina, adenosis esclerosantes, y estos cambios pueden asociar o no sintomatología acompañante. Por ejemplo, en aquellas mujeres que tengan quistes muy grandes, pues pueden presentar nodularidad, también pueden presentar congestión mamaria y uno de los síntomas asociados sería esta mastodinia. Sobre la mastalgia, por tanto, lo que hemos dicho, refiriéndonos a mastalgia como aquel dolor mamario no cíclico, pues evidentemente no va a estar asociado al ciclo menstrual cuando interroguemos a la paciente, no seguirá un patrón específico, es bastante menos frecuente, solo será uno de cada 3 dolores mamarios que veamos en consulta. Podría ser unilateral, también podría ser bilateral, pero podría ser unilateral. La mastodinia no lo he comentado, pero es típicamente bilateral. Ambas glándulas mamarias están influenciadas por el mismo ambiente hormonal. La mastalgia se da más frecuentemente en mujeres entre los 40 y los 50 años, sobre todo en aquellos periodos de perimenopausia, y la fisiopatología estaría más relacionada con procesos inflamatorios, vasculares, musculares, y aquí también tendríamos que descartar una causa neoplásica. Por tanto, puede asociarse a lesiones orgánicas como los quistes, fibroadenomas o que haya habido algún tipo de traumatismo o cirugía previa, o podrían darse etiologías menos claras como la ectasia ductal, más frecuente en estos periodos de perimenopausia, o el síndrome del pezón de la corredora, sin olvidarnos de descartar un cáncer de mama. Sobre los dolores extramamarios o torácicos, son más frecuentes que los de causa mamaria, son de hecho los dolores más frecuentes, y entre ellos los más frecuentes son dolores torácicos referidos a la mama. Dentro de estos dolores torácicos quería especificaros dos que son más típicos. Uno sería el síndrome de Tietze, que es una osteocondritis de la unión osteocondral condrocostal, en el segundo o tercer espacio, o síndromes radiculares, como las cervicobraquialgias. Esto lo hemos visto prácticamente todos en consulta.
También comentar que hay dolores mamarios asociados a uso de fármacos. Evidentemente, ¿no? Si hemos hablado de la mastodinia y de la relación del dolor mamario con los diferentes ambientes hormonales, pues evidentemente los tratamientos hormonales también nos pueden dar como efectos secundarios dolor mamario, y aquí será importante interrogar a la paciente sobre el consumo de anticonceptivos orales, posibles terapias hormonales sustitutivas, inductores de la ovulación como el acetato de clomifeno o antiandrogénicos como el acetato de ciproterona. También está descrito que los fármacos antidepresivos, antipsicóticos o ansiolíticos pueden producir efectos secundarios como dolor mamario. También los antihipertensivos y tratamientos cardiológicos, pensemos sobre todo en aquellos dolores torácicos referidos a la mama. Y también está descrito en algunos antibióticos o antifúngicos, ¿vale? Sobre todo aquí, en este caso, lo que debemos tener en cuenta es preguntar si este dolor mamario lo asociamos al inicio de algún tipo de tratamiento que no existía previamente. También es importante que tengamos en cuenta los dolores de causa mixta. Los dolores de causa mixta, como su propio nombre indica, pueden estar asociados a diferentes orígenes. Y en este caso tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, los fármacos, también los fitoestrógenos. Por ejemplo, hay muchas mujeres que durante el periodo perimenopáusico o en la menopausia inicial, pues pueden tomar fitoestrógenos como la soja, que sabemos que es un xenoestrógeno y que por tanto también nos puede dar como efecto secundario dolores mamarios, y otro tipo de xenoestrógenos o fitoestrógenos. También es importante saber que el estrés puede producir un dolor mamario y que las bebidas excitantes como el café, el té, el chocolate o las dietas ricas en grasa o el tabaco también pueden producir congestión mamaria y por tanto dolor mamario asociado. Con lo cual, cuando hagamos una anamnesis en una paciente con dolor mamario, tendremos que tener en cuenta todos estos factores de riesgo y también interrogar sobre los hábitos de vida que lleva esta paciente. Bien, pues cuando nos viene una paciente a consulta y el motivo de consulta es el dolor mamario, para poder hacer un correcto diagnóstico, pues lo primero que haremos será una anamnesis, una anamnesis dirigida sobre la duración del dolor. Si este dolor sigue algún tipo de patrón cíclico, será interesante, por ejemplo, pedirle que nos haga un diario menstrual en el cual apunte aquellos días en los que se produce dolor mamario para poder ver si realmente sigue un patrón cíclico. Será importante preguntarle si el dolor es difuso, se da en toda la glándula o es localizado. Aquí tengamos en cuenta que los cuadrantes superexternos de ambas mamas son los cuadrantes más glandulares y por tanto a veces el dolor puede ir más localizado a esa zona, pero si interrogamos el dolor es de forma difusa. Si este dolor va a ser unilateral o bilateral, y si la mujer relaciona el inicio de este dolor con algún evento, pues por ejemplo sea un traumatismo o tras realizar algún tipo de cirugía, aunque no sea mamaria, pueda ser torácica, buscar algún tipo de momento gatillo de este dolor. También será muy importante la exploración, no solo la exploración mamaria, sino tener un poquito en cuenta el resto de factores que causan este dolor mamario, por lo que será muy importante realizar esta exploración con y sin sujetador, ¿vale? Y ahora hablaremos específicamente del sujetador. Esto nos va a permitir ver si nos quedan marcas de las costuras en las zonas donde se produce dolor, si este sujetador va bien, no va bien, se ajusta a la talla correcta. También nos va a permitir, tendremos que hacer una inspección mamaria, ver, pues por ejemplo, si está apareciendo signos inflamatorios en alguna zona concreta donde se produce el dolor, por ejemplo, en aquellos casos de mastitis incipientes, y también nos va a permitir valorar las regiones torácicas. A lo mejor el sujetador o alguna costura del sujetador no aprieta directamente sobre la glándula mamaria, pero sí que aprieta algún área de la zona torácica que puede dar dolores referidos a la mama. Una vez tengamos toda esta información recogida, valoraremos hacer alguna prueba de imagen de la mama para descartar alguna causa orgánica.
En este caso, la prueba Princeps para valorar el dolor mamario será la ecografía mamaria. En aquellas mujeres que tengan factores de riesgo de cáncer de mama o que tengan una edad superior a los 35 años, valoraremos la necesidad de hacer una mamografía para descartar sobre todo causa neoplásica. Comentar que preferiremos la ecografía mamaria, sobre todo si es un dolor dirigido, pero también en aquellos casos de mujeres jóvenes o sospechas de mastodinia, por una cuestión de que lo que hemos comentado, las mastodinias probablemente se van a asociar a aquellas mamas con cambios fibroquísticos que al final a nivel radiológico se traducen en mamas muy densas y por tanto la mamografía va a perder sensibilidad. Siempre y cuando podamos sospechar o podamos tener riesgo de que exista una causa neoplásica o la queramos descartar, a pesar de que la mamografía no tenga tanta sensibilidad, será requerida y por tanto la solicitaremos como prueba complementaria. ¿Y qué opciones tenemos de tratamiento una vez hayamos descartado causa orgánica? Pues lo primero es tranquilizar a la paciente, ¿vale? Explicándole pues, que probablemente haya en las mastodinias una base hormonal, en la mastalgia probablemente dolores referidos y que en muy pocos casos y sobre todo teniendo pruebas complementarias normales se va a asociar a un cáncer y bajando este estrés, ya solo tranquilizándolas probablemente van a tener una buena tolerancia de este dolor. Lo siguiente sería hacer uso de un sujetador correcto. El uso de un sujetador incorrecto causa muchas veces de dolor mamario por compresión de los nervios sensitivos. Otra de las cosas que podemos incidir es sobre esta dieta. Por ejemplo, en aquellas mujeres con un alto consumo de excitantes, pues podríamos disminuirlos y ver qué pasa con este dolor mamario. También nos podrían ser útiles aquellas técnicas de relajación, también la fisioterapia si creemos que está asociado a un gran componente mecánico. Y luego existen múltiples estudios sobre fitofármacos, sobre tratamientos naturales para el dolor mamario. Sobre todo los que parece que tienen mejores resultados serían el aceite de onagra o Efamast o el Vitex agnus castus o extracto de saúl-gatillo. Estos dos fitofármacos se usan también en ginecología para el síndrome premenstrual del cual la mastodinia forma parte. Parece que estos dos fitofármacos ayudan a regular el ciclo menstrual y a mejorar este desbalance hormonal, por lo que parece que también pueden ayudar en el dolor y tensión mamaria. Y ahora vamos a hacer un inciso, vamos a parar de hablar sobre el dolor mamario en sí y nos vamos a centrar en el uso del sujetador adecuado. Hay estudios que nos dicen que un 94% de las mujeres españolas desconocen cuál es su talla y su copa de sujetador. Y el 73% de las mujeres no utilizan la talla que le corresponde. Si además sabemos que un 50% de los dolores mamarios están directamente relacionados con el uso del sujetador inadecuado, pues creo que como profesionales sanitarios y sobre todo si estamos interesados en la patología mamaria debemos saber y debemos conocer cómo asesorar a nuestras pacientes sobre el uso del sujetador. Y para poder hablar sobre el uso del sujetador, lo primero que tenemos que saber es qué componentes tiene el sujetador y para qué sirve cada componente. ¿Vale? El sujetador lo componen estos componentes que os he puesto en esta diapositiva y es importante pues, que los tirantes sabemos que sostienen un 20% de la mama. Las copas sería lo que cubre la proyección de la glándula mamaria. Los aros, el puente y la banda serían lo que sostendría por debajo a la copa.
La espalda, que sería el lateral del sujetador, es lo que en realidad sostiene el 80% de la mama, y es importante saber que a mayor anchura de esta espalda tendremos una mayor sujeción de la mama, y por detrás tendremos los dorsos y corchetes que permitirían acabar de ajustar y cerrar este sujetador. Simplemente, sin dar más información, pues sabiendo los diferentes componentes del sujetador y lo que va a sostener el mayor peso de la mama, ya podemos orientarnos y, por ejemplo, si tenemos una mujer con un busto grande o con una mama muy grande, pensáis que el sujetador de aro tirante fino, que clásicamente siempre se ha usado en mujeres, le va a ir bien. Pues es evidente que no, ¿vale? Estas mujeres con un pecho muy grande lo que van a necesitar son tirantes anchos, a poder ser acolchados para que no se claven y no nos produzcan cervicobraquialgias, con espaldas anchas que nos van a ayudar a sostener este pecho, y bandas también anchas para que la piel de la mama con la piel de la pared abdominal no entren en contacto y no hayan maceraciones. Sin embargo, una mujer con un pecho pequeño pues nos va a permitir pues, que a lo mejor estas partes del sujetador no sean tan importantes, a pesar de que también hay que valorar muchas otras cosas, como vamos a ir viendo. Sobre los diferentes tipos de sujetadores, cuantos más busquemos, más encontraremos. ¿Vale? Aquí os he puesto un listado, no básicamente para que los repasemos todos, ni mucho menos, sino para que veáis que hay tantos sujetadores como mujeres y situación en la que se encuentra la mujer hayan. Sobre los diferentes tejidos, parece que tanto la fibra micromodal como el algodón son los mejores, pues son los más transpirables, aunque parece que la fibra micromodal es algo más transpirable que el algodón. En aquellas mujeres, sobre todo con pieles sensibles, también podríamos buscar aquellos tejidos sin tintes para evitar alergias o irritaciones por sustancias de los propios tintes. Y los patrones de sujetador pues también nos van a favorecer que eleven más el pecho o no, pero aquí lo importante es también pensar que no solo vamos a adecuar la talla a la mujer, sino que tenemos que adecuar el tipo de sujetador a la actividad que en ese momento que lleve ese sujetador va a realizar la mujer. Con esto quiero decir, no es lo mismo el sujetador que va a utilizar una mujer recién operada de un cáncer de mama, por ejemplo, que el sujetador que va a utilizar una mujer en un periodo de lactancia, ni en el sujetador que va a utilizar una mujer que es deportista, ni en aquel sujetador que va a utilizar aquella mujer en un trabajo, por ejemplo, sedentario. Por tanto, una misma mujer puede tener diferentes patrones de sujetadores para que se adapten a aquella actividad y, por tanto, tengamos menos dolores mamarios. Y también voy a lanzaros una pregunta, porque supongo que esto lo habréis visto en consulta o lo veréis en consulta, o yo al menos en mi experiencia lo he visto en consulta, mujeres que vienen por dolor mamario y me dicen, mira, es que yo tengo poco pecho y es que yo como mejor voy es sin sujetador. Pues también es una opción. Quiero decir, si es una mujer que no tiene mucho pecho y por tanto el bamboleo del movimiento natural no tiene por qué producir dolor, a lo mejor este sujetador que comprima zonas nerviosas puede empeorar el dolor, siempre y cuando la mujer sea consciente pues que a lo mejor en caso de hacer una actividad física pues sí lo requiere. Una vez sabemos que existen diferentes patrones que vamos a adecuar al momento de la mujer, en el momento en que la mujer se encuentre, y que existen diferentes partes del sujetador que adecuaremos a la anatomía de la paciente, pues tendremos que saber qué talla de sujetador vamos a utilizar. Y para esto la talla del sujetador se compone básicamente de dos cosas. Una es la talla, que está asociada a la medida del contorno torácico justo debajo del pecho, como vemos en el gráfico de la tabla 1, ¿vale? Justo debajo del pecho, y la copa, que lo que nos va a medir es el contorno del pecho a nivel de la glándula mamaria. La talla
esta medida de la talla y de la copa lo vamos a pasar a gráficas dependiendo del país y las diferentes marcas, y la talla nos va a correlacionar con un número que es el número del sujetador, por ejemplo una talla 90, y la copa nos la dará una letra que nos la dará por ejemplo en una copa A, una copa B o una copa C. Hoy en día existen aplicaciones como por ejemplo la aplicación que os muestro a continuación, SafeFit, que en un mundo digital todo nos parece más fácil, en la que bueno, tenemos esta interfaz que nos permite pues, a la mujer orientarla en cómo tomarse las medidas, y nos hace directamente la conversión a la talla de sujetador adecuado. Además, tiene un listado de lencerías asociadas e incluso pues, te dicen dónde puedes ir a comprar sujetadores. Con todo esto, toda esta información es, bueno, vale, perfecto, cogemos la talla, tenemos el patrón, tenemos las diferentes conformaciones de los componentes del sujetador. ¿Cómo cogemos un sujetador adecuado? Vamos a hacer la cosa fácil. Pues lo primero es conocer la talla de la copa, vamos a medir a la mujer. Me gustaría que hiciésemos aquí un ejercicio de autoconocimiento de cuántas mujeres se han medido antes de ir a comprar lencería. Pues es importante, deberíamos medirnos todas, y no solo una vez, sino varias veces, porque vamos a cambiar de medidas a lo largo de nuestra vida. Lo segundo sería identificar la morfología de este pecho y observar qué patronaje y qué tejido puede ayudar más a la mujer. Para esto, tiendas especializadas de lencería o de ortopedia nos podrían ayudar mucho, sobre todo cuando tenemos que escoger un sujetador pues, en momentos muy concretos o muy específicos, por ejemplo, pues cirugía. También es importante conocer en qué momento vamos a utilizar ese sujetador. No tendremos que comprar los mismos sujetadores pues, cuando vamos a comprar sujetadores deportivos que cuando vamos a comprar sujetadores durante el embarazo o la lactancia, o cuando vamos a comprar un sujetador preveyendo una cirugía, sea una cirugía plástica o una cirugía, por ejemplo, de una mastectomía. Es importante probárselo y tener la certeza que ajusta bien. No solo vale de me tomo las medidas y me llevo el sujetador de mi talla. Hay que probarlo y ver que realmente las costuras se ajustan a nuestra forma, ¿vale? Luego deberíamos reajustarlo cada 2-3 meses, y aquí es porque este tejido va a perder elasticidad. Supongo que a todo el sector femenino que esté escuchando esta charla pensará en aquel sujetador que tiene de hace 1000 años guardado en el cajón, y lo guarda porque es comodísimo, pero precisamente porque ya ha perdido toda la elasticidad. Y es comodísimo para ciertas situaciones, pero tenemos que ser consecuentes y pensar que esa función de sostén ya no la va a hacer, y por tanto hay que reajustar ese tejido. Y después deberíamos pensar que más o menos cada año deberíamos revalorar y sustituir aquellos sujetadores que ya no cumplen su función. Y vamos a volver a donde habíamos hecho este inciso sobre el tratamiento conservador del dolor mamario, y también vamos a comentar, pues, bueno, cuando los tratamientos conservadores no son suficientes, pues valorar las diferentes opciones de tratamiento médico que disponemos. Os he puesto en negrita aquellos fármacos que tienen mayor uso, pero los vamos a ir repasando un poquito todos. A tener en cuenta los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y los podemos usar tanto vía tópica, directamente aplicados sobre la mama o las regiones torácicas que puedan producir el dolor, como orales. También los anticonceptivos orales, que en este caso lo que harían serían inhibir el ciclo, ¿vale? Los anticonceptivos orales, sobre todo aquellos combinados, clásicamente llamados como la píldora, lo que hacemos es poner una progesterona y un estrógeno que se van a mantener de forma estable durante todo el ciclo, con lo cual vamos a inhibir el ciclo menstrual endógeno de la mujer. Generalmente la mayoría de patrones son 21-7, aunque existen 24-4 o incluso patrones de más larga duración. Esto lo que significa es que vamos a dar pastillas activas
durante 21 días y se van a hacer 7 días de descanso. En estos 7 días lo que va a hacer es hacer un descenso brusco tanto de la progesterona como el estrógeno y se va a producir un sangrado por deprivación, que no es una menstruación, para saber que la mujer no está embarazada. En aquellos casos que tengamos que plantear poner un anticonceptivo por dolor mamario, pues saber que aquellos patrones con menos días de descanso pues van a tener menos síndrome premenstrual asociado y por tanto menos dolor, con lo cual aquellos esquemas 24/4 pues podrían ser interesantes, o incluso hay esquemas trimestrales que salieron pensados sobre todo para mujeres con endometriosis que tienen un síndrome premenstrual evidentemente muy doloroso y menstruaciones muy dolorosas, que lo que hacen es inhibir menstruaciones durante 3 meses. En aquellos casos de mastalgias muy graves o que realmente van asociadas a otros síntomas del síndrome premenstrual, pues podríamos valorarlos. También podríamos utilizar la progesterona tópica o vía oral, la progesterona oral sin estrógeno la podemos utilizar de dos formas para el control de las hormonas del ciclo. Una sería la forma continua, entonces en estos casos la utilizaríamos en patrón 28, que esto quiere decir que sería de forma continuada, sin ningún periodo de descanso, que sería por ejemplo lo que conocemos como la mini píldora. Sería un tratamiento anticonceptivo y lo que haría sería estabilizar el endometrio y estabilizar la progesterona durante el ciclo. Sí que es verdad que no es tan inhibitoria como los combinados porque pueden haber algún escape ovulatorio, pero bueno, sería suficiente generalmente para controlar mastodiниas de leves a moderadas. Otra opción en aquellas mujeres pues, que no quisieran un efecto anticonceptivo sería utilizar la progesterona oral en lo que llamamos segunda fase. Esto lo que utilizaríamos sería utilizar esta progesterona en aquellos periodos donde hemos dicho que se produce este desbalance estrógeno-progesterona. Entonces, si el ciclo menstrual consideramos que un ciclo estándar son 28 días, empezaría el día 1. La ovulación se daría alrededor del día 14 y la menstruación alrededor del día 1 del siguiente ciclo. Es decir, siempre que empieza la menstruación consideramos ese día el día 1. Por lo que si esto es un ciclo menstrual normal, estándar, podríamos tratarlo con progesterona oral a partir del día 10, que sería justo antes de la ovulación, para controlar este periodo de desbalance estrógeno-progesterona, y la mantendríamos hasta el segundo o tercer día de la menstruación, que sería día 2, 3 del siguiente ciclo. Y esto nos permitiría tener este control del periodo periovulatorio y de la fase lútea y disminuir el dolor mamario y el síndrome premenstrual asociado que pueda tener la mujer. Esta progesterona también podríamos hacerlo de forma tópica aplicándola directamente sobre la mama, por ejemplo, una de las progesteronas tópicas comercializadas en nuestro país sería el Dastin, y lo podríamos utilizar lo mismo, tanto en pauta continua durante todo el ciclo menstrual, en aquellas mujeres que no vemos tan claro el patrón cíclico, o en segunda fase. Otros fármacos que podríamos utilizar para el dolor mamario, sobre todo la mastodinia, sería el danazol o la gestrinona. El danazol es un fármaco, es una hormona androgénica, ¿vale? Esto quiere decir que lo que nos va a hacer es subir la testosterona. Sí que normalmente el danazol lo tendríamos que dar en periodos cortos, a lo mejor hasta que controlemos el ciclo de alguna otra forma, porque a largo plazo, sobre todo cuando lo utilizamos en mujeres, podría tener un efecto virilizante. La gestrinona es una progesterona, pero que tiene acción levemente androgénica.
y bueno, pues en este caso podríamos hacer pautas algo más largas, pero bueno, también pues saber que la mujer como efectos secundarios pues puede verse un aumento de vello, un aumento del acné, con lo cual generalmente son fármacos que se utilizan en periodos cortos. Estos fármacos sobre todo también se utilizan en mujeres con endometriosis severas y que por tanto pues bueno pues a pesar de que son fármacos que se orientaron al síndrome premenstrual de otro origen, pues bueno, son interesantes conocerlos para el tratamiento de la mastodinia. Otros fármacos que podrían utilizarse, a pesar de que por sus efectos secundarios no son tan usados en clínica por dolor mamario, sería la bromocriptina y la cabergolina, que son agonistas dopaminérgicos para inhibir estos pulsos de prolactina. Sí que son interesantes en aquellas mujeres que tengan hiperprolactinemia, que a lo mejor no den síntomas, pero que sí que tengan una mastalgia no cíclica y que no encontramos otro origen, pues a lo mejor sería interesante tenerlos en cuenta. Otros fármacos que podríamos utilizar en la mastodinia serían los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, estos como tamoxifeno, los que trabajamos en la consulta de patología mamaria, trabajamos mucho con tamoxifeno como inhibición o como tratamiento adyuvante al cáncer de mama, pero al ser un inhibidor de la acción estrogénica sobre la glándula mamaria, también lo podríamos plantear como tratamiento de dolor mamario. También está descrito que algunos antihistamínicos pueden disminuir la tensión mamaria y por tanto el dolor mamario. También podríamos tener en cuenta en casos muy severos o que tengamos que tratar otras causas asociadas los agonistas de la GnRH, que son fármacos que lo que harían sería inhibir los picos de LH y FSH que controlan el ciclo menstrual, pero esto es importante tener en cuenta que como efectos secundarios vamos a tener una menopausia inducida química, por lo cual hay que poner riesgo-beneficio, tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues comentar que el tratamiento quirúrgico solo sería indicado si hay alguna causa orgánica subyacente tributaria a cirugía que lo justifique. Y para ir finalizando, pues os he elaborado una propuesta de algoritmo de tratamiento teniendo en cuenta pues, bueno, los diferentes factores y los diferentes tipos de tratamiento que tenemos desde los conservadores a los médicos. En este algoritmo empezaríamos pues, evidentemente por tranquilizar a la paciente y descartar la causa orgánica. Solo con esto vamos a calmar a la paciente, vamos a disminuir los niveles de ansiedad y probablemente va a generar una alta tolerabilidad a este dolor mamario si sabe que es una causa hormonal y que por tanto se va a asociar a su ciclo menstrual. Lo segundo es valorar si esta paciente o esta mujer está utilizando un sujetador adecuado y de su talla, ¿vale? Y explicarle que un 50% de los dolores se van a asociar a no llevar un sujetador adecuado, con lo cual la vamos a animar a revisar su colección de sujetadores y a quizá descartar aquellos que no les sean útiles y valorar si requiere alguno específico para la etapa en la que se encuentre. A pesar de que, bueno, pues a veces los tiempos en consulta pues son reducidos, es importante promover hábitos saludables, pues decirle a la mujer que tenga un control de los excitantes que toma en su dieta, que es importante hacer ejercicios para reforzar la musculatura y evitar cervicobraquialgias. También pues explicarle que técnicas de relajación, de mindfulness pueden ayudar a disminuir los niveles de estrés y a ayudar a controlar también mejor este ciclo menstrual. Si creemos que existe un componente extramamario, pues animarla a poder pues aumentar pues el ejercicio físico, realizar masaje, quizá valorar si nos puede ayudar algún tipo de sesión de fisioterapia. Si realmente en el diagnóstico encontramos algún tipo de patología orgánica, valorar si requiere tratamiento específico, pues por ejemplo un fibroadenoma.
Y en el caso de que esto no sea así, lo que veamos es una mastalgia, una mastodinia sin otro claro factor orgánico, pues empezaremos en aquellas mujeres que con los tratamientos previos no sean suficientes, empezaremos con un tratamiento de primera línea, en el cual podemos proponer algún tipo de fitoterapia con Vitex o Efamas o aceite de onagra, o a plantear progesterona o AINES tópicos o vía oral. En caso de que con esto pasado un tiempo la paciente no haya conseguido mejorar los síntomas, plantearemos tratamientos de segunda línea que podrían ser inicialmente antihistamínicos o anticonceptivos o progesterona orales. También pues, será interesante ver si la señora pues, ya quiere cubrir a un consejo contraceptivo o hay otros síntomas asociados al síndrome premenstrual adyuvantes con los cuales lo podemos cubrir todos, o ya plantear tratamientos como el tamoxifeno, lo pautaríamos inicialmente con 10 miligramos al día en segunda fase, también lo podríamos dar de forma continua, pero para evitar los efectos secundarios asociados probaríamos a darlos en segunda fase, o el danazol en pauta continua de 200 miligramos al día durante máximo un periodo de 3 meses hasta que podamos plantear algún otro tipo de tratamiento más a largo plazo, pues por ejemplo una progesterona en pauta continua, que podríamos utilizarla incluso en forma de inyectables o de DIU. Aquí os dejo parte de la bibliografía que he utilizado y bueno, daros muchas gracias por vuestra atención, por la participación en el curso, y quedo disponible de cara a la organización para que me hagan llegar cualquier tipo de duda que podáis tener y que podamos estar en contacto. Un saludo a todos y espero que os haya resultado interesante.